Hay algo que te voy a decir hoy que creo que va a cambiar tu perspectiva. Estoy bien seguro de que te va a ser de utilidad, porque lo que te voy a enseñar en este video te va a ayudar a saber si tu manifestación ya está en camino. Y también vas a saber si ya lograste imprimir tu deseo en tu mente subconsciente, porque hay muchas maneras de averiguar esto. Así que quédate hasta el final de este video, porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo a ser consciente de cómo crear la realidad de tus sueños. Pero antes de continuar, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque te voy a estar compartiendo videos de altísimo valor que estoy seguro que no te vas a querer perder. Y ahora sí, comencemos. Esto es clave que lo sepas, porque al ser consciente de esto, te vas a reflejar y vas a confiar, y vas a dejar que las cosas fluyan. Vas a dejar que tu meta venga tranquilo hacia ti, y que se desarrollen esos sucesos que funcionan como puente. Ese puente de incidentes que te van a llevar a lo que quieres, o como decimos nosotros, sincronicidades. Porque ya sabes, donde vas a saber con certeza que tu deseo ya está en camino. Eso que experimentaste en tu imaginación se va a reflejar en la simulación, y acá te lo voy a explicar. Primero, la creación está terminada. Todo lo que deseas ya existe. Primero que nada es importante tener bien clara esta frase de Neville, este autor que tanto me gusta y que nos lo repite una y otra vez. La creación está terminada. Seguro que lo escuchaste 1000 veces. Esto quiere decir que cualquier deseo que te surja desde dentro, todo eso que quieres manifestar y experimentar en tu vida, ya está contenido dentro tuyo. Ya está en tu conciencia, ya existe. Y si lo puedes imaginar, es porque entonces ya existe. Neville lo explica de manera perfecta. No estás llamando a crear las cosas. Todas las cosas ya existen. La creación entera y basta ya está terminada. Yo solo estoy tomando conciencia de ella misma. Cualquier estado que puedas imaginar puede ser ocupado. O sea, solamente estás manifestando lo que ya está creado. Y lo haces cuando cambias el concepto de ti mismo. Y una de las técnicas muy poderosas es dormir asumiendo que ya eres la persona que tiene eso que estás deseando, que ya estás haciendo todo lo que deseas. Para hacer esto vas a usar tus sentidos internos, sensoriales, y vas a entrar en esa versión de ti mismo. Vas a confiar, lo vas a repetir, y una vez que lo imprimas esa versión en tu subconsciente, va a pasar algo muy curioso. Vas a empezar a actuar y a hacer cosas por compulsión, en modo automático, o como decimos acá en el canal, acción inspirada. Tu comportamiento usual va a cambiar. Y se van a abrir puertas y aparecer oportunidades. Y todo se va a empezar a acomodar. Pero claro, ¿cómo sucede este proceso de reconfiguración cuando tu mundo quizás en este momento se está tambaleando? Acá es donde muchos se confunden y se traban. Cuando impregnaste tu subconsciente, empiezas a ver cambios en tu vida. Situaciones que al principio parecían incómodas. Tu antiguo autoconcepto está siendo desplazado. Tal vez te vas a encontrar haciendo cosas que antes estabas evitando, sintiendo una leve incomodidad. Es normal. Y esa vieja versión tuya no estaba acostumbrada a actuar de esa manera. Es señal de que el cambio está ocurriendo. Entonces te empiezas a dormir visualizando, a usar afirmaciones, a escribir guiones. El caso es que entras en esos estados y empiezas a experimentar situaciones que rompen viejos hábitos y te sacan completamente de tu zona de confort. Y en este momento aparecen retos, circunstancias inesperadas, que parecen ir en contra de tu manifestación, pero en realidad todo está ocurriendo a tu favor. Acá es donde muchos se traban y tiran la toalla, empiezan a aplicar las técnicas, ven que su mundo se tambalea un poco y dicen, no puede ser, ¿qué estoy haciendo mal? Desisten. Pero esto no es así. Tu mundo se está reconfigurando, se está reacomodando, es un proceso de transición. Es como si chocaras con una nueva realidad que desplaza a la vieja. Te puedes sentir incómodo, por ejemplo, te llega un nuevo trabajo, una oportunidad donde tienes que hacer algo incómodo. Y ahí es donde tienes que dar el paso, porque es la oportunidad para sacar ese viejo concepto de ti mismo. Y claro, a tu viejo yo no le va a gustar el cambio, lo vas a estar eliminando. Si tu viejo yo está en una zona de confort, culpando a lo externo, sintiéndose inferior, incapaz, vas a empezar a asumir algo nuevo, algo mejor, algo diferente. Y vas a actuar desde ese nuevo concepto. Y vas a estar eliminando ese viejo yo. Y acá es donde surgen muchas preguntas. Visualizan, se duermen sintiendo sus objetivos, hacen su trabajo interno y piensan que su mundo se desmorona. Se desesperan, pero no se dan cuenta de que su mundo está en transición. Esa es la vieja versión, con su vieja mentalidad que piensa que todo es malo cuando en realidad todo es para su beneficio. Por eso en este punto no te tienes que abrumar, porque estás subiendo de nivel. Cuando pasa eso, no te abrumes. Desde la vieja perspectiva, va a parecer difícil o incómodo, pero estás cambiando, estás subiendo de nivel.
Estás pateando a la vieja versión. La inseguridad, el miedo al que dirán, el temor a la crítica, la soledad, todo eso va a quedar atrás. Empieza el nuevo yo, con nuevos hábitos, con progreso en salud, en éxito, en riqueza, en el amor. Y que no te dé miedo si visualizas algo y las cosas se tambalean, porque es parte del proceso. Te visualizas en abundancia, te despiertas, vas a abrir tu negocio y el auto no arranca, y piensas, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal, esto es parte del proceso. Te estás convirtiendo en esa nueva versión, y todo va a depender de cómo reaccionas a las circunstancias. Continúa impresionando tu subconsciente. Asume, avanza hasta que sea natural. Tu nueva versión maneja el estrés. Tu nueva versión supera los obstáculos, sale adelante fácilmente. Es tu nueva versión actualizada, fuerte, exitosa, emocionalmente inteligente. Ves tu mundo desde la perspectiva de que todo es para tu beneficio. Conquistas lo que se te presente en tu vida, nada te detiene. Así que no te frenes porque estás expulsando al viejo yo. No te detengas, no te desesperes. Todo se está reconfigurando. Van a suceder cosas pequeñas y vas a poder cometer errores. Y eso está bien, porque estás expulsando al viejo yo, al que se distrae, al que pospone, al que evita el esfuerzo. Esa no es una versión exitosa tuya, no es la mejor. Es la versión que se incomoda ante el cambio. Tu nueva versión es disciplinada, fuerte, no fuerza las cosas, y todo se le hace fácil y vive la vida de sus sueños. Entonces, así es como sabes si impregnaste tu subconsciente. Porque vas a estar experimentando cambios. Tu mundo se mueve de manera inesperada y estás en el camino correcto. Así que ten calma, mantente firme en tu nueva identidad y sigue adelante. Y si quieres profundizar en una técnica de cómo atraer con solo 17 segundos, entonces no te pierdas el video a continuación. Te va a ser de muchísima utilidad. Gracias por compartir este conocimiento conmigo y nos vemos en el canal.